Ya, bueno, vamos a empezar, estimados estudiantes, con un tema de geometría, que son razones trigonométricas en triángulos y rectángulos. ¿Sí? Nos dice, lee y analiza lo siguiente. Responde verbalmente las siguientes preguntas. ¿Qué es un triángulo? A ver, ¿quién se acuerda que era un triángulo? Ya vimos la clase anterior. ¿Qué era un triángulo? Con nuestras propias palabras, ¿qué podemos decir de un triángulo? Es una figura geométrica que tiene tres lados. Muy, muy bien, ¿no es cierto? Una geométrica que tiene tres lados, ¿verdad? Ya, ¿qué más nos dice aquí la teoría? Nos dice, ¿cuántas clases de triángulos conocen? ¿Cuántas clases ustedes conocen de triángulos? Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas clases conocen? Tres, dice. Tres clases, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Triángulo, Isósceles, isósceles, que son aquellos que tienen, ¿cuántos lados iguales? Dos lados, perdón, triángulo, a ver, estamos equivocados, a ver. El triángulo equilátero, que es aquel que tiene sus tres lados iguales. El triángulo rectángulo, que es aquel que tiene, es aquel que se forma un ángulo recto, como es este triángulo de aquí. Y el escaleno, en donde sus triángulos, perdón, sus lados son desiguales, ¿no es cierto? Son todos diferentes. Entonces tenemos el equilátero, el escaleno y el rectángulo. ¿Ya? A ver, antes de olvidarme, tenemos según sus lados y según también sus ángulos. Según sus ángulos tenemos el obtusángulo, el rectángulo y ¿se acuerdan del otro? Ya, bueno, nos vamos a enfocar en el que más nos interesa, que es el rectángulo, ¿verdad? Que es el que tenemos aquí. Es aquel que tiene tres lados y tiene un ángulo que es recto, es decir, el ángulo recto tiene 90 grados. ¿Por qué estamos haciendo esto? Es para recordar un poquito el teorema de Pitágoras, que lo vamos a aplicar también en lo que es razones trigonométricas, ¿ya? Lo vamos a complementar con otros ejercicios. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Ya lo habíamos estudiado nosotros en ejercicios, pero lo vamos a recordar. Es un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa. Vamos a recordar aquí en ese triángulo, miren, el lado más largo se llama hipotenusa y los otros dos lados, los cuales se unen y forman el ángulo aquí que es recto, se llaman catetos. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que en un triángulo rectángulo, en este triángulo de aquí, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado si C viene a ser la hipotenusa y AB vienen a ser los catetos. Entonces se cumple. Aquí tenemos la fórmula. Que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Aquí no importa el orden en los catetos, ¿ya? Lo importante es que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O este cateto más este, ¿ya? Ahí no hay orden. Entonces aquí yo les puse la fórmula, ¿ya? La fórmula de la hipotenusa, despejándola aquí, despejando la hipotenusa es igual a raíz cuadrada de b cuadrado más a cuadrado. Si en un caso conocemos la hipotenusa, conocemos este lado y conocemos el cateto A, nos toca encontrar el cateto B, ¿no es cierto? Entonces el cateto B despejado es igual a raíz cuadrada de c cuadrado menos a cuadrado. Y puede darnos la otra cuestión que conozcamos la hipotenusa, conozcamos el cateto B, pero no conocemos el cateto A. Entonces, ¿cómo encontramos el cateto A? El cateto A es igual a raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado. ¿Ya?
Entonces aquí tenemos las 3 despejadas en un caso se nos dificulte despejar de aquí. Esa la vamos a ocupar más adelante cuando ya empecemos a hacer ejercicios de aplicación. Ya, pero entonces recordemos que en el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, ambos elevados al cuadrado. Nota, tener presente que el teorema de Pitágoras se aplica únicamente en triángulos rectángulos y pueden presentar giros o rotaciones como en las figuras siguientes. Miren, nosotros aquí nos podemos encontrar con estas figuras. Y rápidamente tenemos que preguntarnos si estos son triángulos rectángulos o no. ¿Cómo sé si son triángulos rectángulos? ¿Ya? Si forma un ángulo de 90 grados. Tiene que haber así. Y miren aquí. Pareciera que no hay, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a ver más acá adelante. Yo a esta figura de aquí le hice la giré. ¿Ya? Bueno, ahorita ya no la puedo girar. Como esta, mire. ¿Cómo estaba? Primero, estaba así, ¿verdad? Miren. ¿Ya? Así estaba. Ya. Aquí pareciera que puede ser que sea rectángulo o no, aunque aquí ya me puedo dar cuenta. O con una regla me puedo dar cuenta si es este rectángulo o no. Pero yo cogí aquí y la giré, pues porque está rotada. Ya, y ahí ya me puedo dar cuenta automáticamente que aquí sí hay aquí sí hay un ángulo recto. Miren, aquí sí hay 90 grados. Si ustedes miden con el graduador, aquí sí hay 90 grados. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar el Pitágoras aquí en este ejercicio para determinar el valor de ese cateto. Entonces tenemos... Aquí en este ejercicio nosotros conocemos la hipotenusa y, porque ese es el lado más largo, conocemos la hipotenusa y conocemos un lado. ¿Ya? Lo que no conocemos es este cateto de acá. Al rotar la figura se ha comprobado que se trata de un triángulo rectángulo, por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Se puede observar que el valor desconocido se trata de un cateto, ya que la hipotenusa tiene un valor de 25 centímetros y el otro el cateto es un valor de 20. Entonces vamos a aplicar el valor de este cateto de acá. Como les dije anteriormente, yo puedo decir que este es mi cateto A o mi cateto B, pero yo me quedo con un solo valor. Si yo digo que este es el A, trabajo todo el tiempo este con el A y ese es el cateto B. Y esta sí no cambia. Esta siempre viene a ser la hipotenusa. El lado más largo siempre viene a ser la hipotenusa. Entonces aplicamos la fórmula, despejamos un cateto, yo aquí lo despejé de la fórmula, el cateto A, que ya está despejada aquí también la fórmula, el cateto A, y tenemos que A es igual a raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado, tal como está acá arriba, despejada. Ya, y esto es igual. En la fórmula reemplazamos 25 que vale C, eso sí ya les dije que siempre la hipotenusa esa sí no va a cambiar, 25 menos el otro cateto que vale 20, elevamos al cuadrado 625 menos 20 al cuadrado 400, 625 menos 400 que nos da 225 y todo esto que nos da 15 centímetros. Es decir, este cateto de aquí mide 15. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer una pequeña práctica. ¿Hasta ahí alguna pregunta, estimados estudiantes? Dicen, ¿por qué lleva el signo menos? Porque se despeja. A ver, Aquí tenemos C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿no es cierto? Nosotros vamos a despejar A. Entonces, como está sumando, lo paso al otro miembro a restar. Entonces me queda C cuadrado menos B cuadrado. Y esto es igual a A cuadrado. O que es lo mismo que A cuadrado es igual a C cuadrado menos B cuadrado. ahí. Sí, porque se está sumando, pasa acá a restar. Ya, vamos a hacer una pequeña práctica aquí. Ya, tenemos la fórmula, ¿no es cierto? Ya, y
vamos a hacer de cuenta que no conocemos la hipotenusa, que vale 25, pero sí conocemos los catetos. El de aquí ya sabemos que vale 15 y el de acá vale 20, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces tenemos que c cuadrado, allá, vamos a despejarla. Despejando nos quedaría, a ver, aquí vamos a ubicarla por acá. Bueno, no se me quiere cruzar. Ya, despejando de aquí solo c, tendríamos entonces c es igual. ¿Cómo nos queda despejando c? ¿Se acuerdan? Acá arriba la tenemos despejada. C es igual. C igual a b cuadrado más b cuadrado. Ya, pero c cuadrado, ¿no es cierto? Pero ya cuando le quitamos la potencia, nos queda. Ya solo C queda. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos a cuadrado, ¿verdad? Más b cuadrado. Así nos quedaría la fórmula. Y esta de aquí ya nos haría el cuadrado, porque ya pasamos para acá como raíz, solo tendríamos c. C es igual, despejando de aquí, c es igual a cuadrado más b cuadrado, y este como está potencia pasa como una raíz que ya la tenemos aquí. Ya, luego reemplazamos. Reemplazamos. Raíz cuadrada de ¿cuánto? Raíz cuadrada de a cuadrado. Ya, ¿cuánto vale un cateto? Un cateto mide 15 centímetros. 15 centímetros. Exactamente, ¿no es cierto? Más b cuadrado. ¿El otro cateto cuánto mide? El otro cateto 20. 20 centímetros. Eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego, esto va a ser igual. Seguimos con nuestra raíz cuadrada. No nos olvidamos de nuestra raíz. A raíz cuadrada de 15 al cuadrado. ¿Cuánto nos queda 15 al cuadrado? 225. Ya, 225 y centímetro al cuadrado, que nos va a quedar, obviamente, centímetro al cuadrado, ¿no es cierto? Ya, más 20 al cuadrado. 20 al cuadrado nos da 400 centímetros al cuadrado. eso, ¿no es cierto? Entonces ubicamos aquí más los 400. Y esto es igual. Sumamos lo que está adentro. ¿Ya? Lo estamos haciendo paso a paso, por eso nos está haciendo muy largo, ¿ya? Sumamos los 225 más los 400. ¿Cuánto nos da? 625. ¿Cuánto? 625. Ya, 625. ya. Entonces tenemos 625 centímetros cuadrados. Y esto es igual. Raíz cuadrada de 625. Tiene que darnos esto, ¿no es cierto? El valor de la hipotenusa. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 625? 25 centímetros. 25 centímetros. Ya, muy bien. Entonces, aquí podemos comprobar que la hipotenusa sí vale 25 centímetros, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí hemos recordado lo que es la aplicación del teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a entrar a ver lo que es nuestro tema, que lo vamos a terminar de ver la próxima clase, pero vamos a adentrarnos un poquito. Las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Las razones se pueden establecer entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Reciben el nombre de razones trigonométricas. De acuerdo con el planteamiento anterior, las razones trigonométricas de un ángulo agudo alfa en el triángulo rectángulo son. Ya, antes de alargarme un poco más,
yo les voy a decir para qué nos van a servir esas razones trigonométricas. Por ejemplo, ¿ya? Yo quiero determinar la altura de una pared y solo tengo una escalera. ¿Ya? Yo no sé cuánto mide la altura de la pared y sí sé cuánto mide mi escalera. Ya, entonces, ustedes saben que una escalera la apoyamos en una pared. En este caso, esta es nuestra pared. ¿Ya? Y ustedes, esa es nuestra escalera. Entonces, ¿para qué me sirven esas razones trigonométricas? Me sirven para yo poder determinar la altura de una pared utilizando una escalera. O también para determinar la distancia que hay entre la pared y la punta de la escalera. ¿Ya? Aplicando ya las razones trigonométricas. Otro ejemplo donde yo puedo utilizar las razones trigonométricas es para yo también poder determinar la altura de un árbol en base a su sombra. Durante el día ustedes saben que gracias al sol proyectamos sombras. Aquí es nuestro árbol. En una determinada hora proyecta tal sombra, que es esta. ¿Ya? Yo puedo determinar la distancia que hay de la punta del árbol a la punta de la sombra, que esa vendría a ser nuestra hipotenusa. ¿Ya? Y así sucesivamente muchos ejemplos donde podemos aplicar nosotros las razones trigonométricas. Ahora, ¿en qué consiste cada una? No lo utilizamos al ángulo que está aquí, que es el rectángulo. Solo podemos utilizar los que están en ambas esquinas, sea este que está con una A que se llama alfa, o sea el de acá, cualquiera de los dos. Si nos vamos a enfocar en este de aquí, ¿ya? Entonces, nos va a hablar de un cateto opuesto y de la hipotenusa que ya la conocen. Miren, si nos ubicamos aquí, ya, ¿cuáles son las razones? Las razones, vamos a hablar de tres, del seno, del coseno y de la tangente. Seno, coseno y tangente, tres. Entonces, el seno de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuál está opuesto a este de aquí? Opuesto, es decir, lo que está al frente. Opuesto a este está acá atrás, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, es esta longitud A. Cateto opuesto sobre o dividido para la hipotenusa. Que la hipotenusa viene a ser toda la longitud de aquí a acá. Entonces, para decir seno de este ángulo de aquí, que en este caso le hemos puesto alfa, seno de alfa es igual al valor del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la regla. Ustedes se van a aprender. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora, el coseno de este ángulo es igual al cateto adyacente. Adyacente es lo que está formando parte de este ángulo. ¿Quién está formando parte de este ángulo? Este cateto. Porque el de acá ni siquiera lo topa este. Adyacente, lo que está al lado. Cateto adyacente también sobre la hipotenusa. ¿Ya? En este caso B sobre C. Y finalmente tenemos la tangente. La tangente es igual al cateto opuesto. Podemos para más fácil aprendernos. Opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cogemos las dos primeras de arriba y ya formamos nuestra tangente. O simplemente se aprenden que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, cateto opuesto de esta, la de acá. Cateto adyacente, la de aquí. Es decir, A sobre B. ¿De acuerdo? Entonces repasamos. Tenemos tres razones trigonométricas. El seno, coseno y tangente. El seno de un ángulo, grábense eso, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de un ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Liz. Les voy a preguntar entonces lo siguiente. Si yo les digo, ¿qué razón trigonométrica es? ¿Es seno, coseno o tangente? Si yo digo B sobre C. ¿Qué viene a ser?
Cateto adyacente. B sobre C. B sobre C viene a ser el coseno del ángulo. ¿Ya? Coseno del ángulo. A ver, ¿qué razón es? ¿Seno, coseno o tangente? Si yo les digo A sobre C. A sobre C es seno A sobre C, de este de aquí. Es opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué viene a ser? ¿Seno, coseno o tangente? Seno. ¿Ya? Seno. Eso, ¿no es cierto? Seno. Viene a ser seno. Si yo les digo B sobre C, cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno. 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 Sí, coseno. Si yo les digo A sobre B, Tangeno. Tangente. tangente, ¿ya? Ahora sí vamos a hacerlo con otro. Espérenme un momentito, ¿ya? Para vernos un triángulo, para hacerlo con ese triángulo. A ver, vamos a trabajar con este de aquí. Ya, ¿estamos hasta ahí? Ya, estamos con números. Aquí tenemos el recto, el ángulo recto. Entonces aquí tenemos un cateto, otro cateto y la hipotenusa. ¿Ya? Entonces vamos a determinar las razones trigonométricas de este triángulo. Ya vamos a trabajar con ustedes. ¿Cuántas razones hemos estudiado el día de hoy? 3. Tres. Tres. ¿Cuáles son? Seno, coseno y adyacente. A ver, seno. Coseno Seno, y tan. coseno y tangente. Muy bien, ¿no es cierto? Ah. Seno, coseno y tangente. ¿Ya? ¿Qué nos dice el seno? ¿A qué es igual el seno? El seno de cualquier ángulo, menos del recto. A ver, ¿qué nos dice el seno? Que el seno va a ser igual a ¿qué? El seno, ¿a qué me dice que es igual? Igual a b cuadrado más a cuadrado. A ver, no en el teorema de Pitágoras, estamos ya con las razones trigonométricas. Ya sabemos, si hablamos solamente de las razones del teorema de Pitágoras, ya sabemos que que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Pero cuando ya hablamos con ángulos, ya estamos hablando de las razones trigonométricas. Entonces aquí vamos a ver las razones trigonométricas del siguiente ángulo. A ver, ¿dónde está este ángulo? Y aquí. A ver, estimados estudiantes, vamos a coger este ángulo de aquí. Ya les dije que podemos trabajar con este o con el de acá. Entonces vamos a ver el seno de este ángulo. Yo sé que la regla me dice que el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso tenemos que grabarnos. ¿Ya? Entonces, ¿sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, Lice. Ya. Entonces, el seno de este ángulo o de este ángulo, yo sé por ley que el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso no se olviden, ¿ya? Ya. Ahora, vamos a ubicar cuáles son estos.
A ver, ahora sí. Vamos a ver. Tenemos este ángulo de aquí que es alfa. Seno de este ángulo. Cateto opuesto. ¿Cuál está opuesto? ¿El 12 o el 5? ¿Cuál está opuesto a este? El El 2. 5. El 5. cinco. Ya les dije lo que está al frente. Ustedes vean lo que está al frente. El 5. Entonces, cateto opuesto en este caso es 5. Sobre hipotenusa. ¿Cuál será la hipotenusa? ¿El 12 o el 13? 13. El 13. 13 centímetros. Entonces, el seno de este ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Es decir, 5 sobre 13. No vamos a hallar el día de hoy cuánto vale este ángulo. Ya lo podemos encontrar. La próxima clase tenemos una calculadora para hacerlo, ¿ya? Vamos, siguiente. Ya vimos el seno. Vamos con el coseno. Coseno de este ángulo mismo. Ya vimos el seno, ahora el coseno. El coseno, en cambio, me dice que es igual. Ay, disculparán. A ver, el coseno es igual al cateto, en cambio, adyacente. ¿Se acuerdan? El coseno es igual. Aquí están las reglas. El coseno, en cambio, es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a ver aquí cuál es el adyacente. ¿Qué les dije del adyacente? ¿Forma parte de este ángulo o no? Sí. Ya, entonces, ¿cuál viene a ser ahí el adyacente? El 12. El 12, ¿no es cierto? Cateto adyacente sobre hipotenusa también. Hipotenusa. Ya. ¿Cuánto viene a ser hipotenusa? 13 también, entonces nos quedamos ahí. Ya. Y finalmente vamos con la tangente. Tangente de este ángulo, ¿qué es igual? Al cateto opuesto. El opuesto viene a ser ¿cuál? Ya les dije que podemos hacer esto. Cateto opuesto ¿sobre qué era la tangente? ¿Quién se acuerda? Cateto opuesto ¿sobre qué era la tangente? Sobre cateto adyacente. Eso no es cierto. La tangente es cateto sobre cateto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el valor del cateto opuesto? 12. El opuesto. El El opuesto, 5. 5. Y el adyacente, 12. 12. ¿Ya? Nosotros aquí ya podemos. ¿Cuánto vale este ángulo? A ver si me ayudan apagando el micrófono, por favor. Solo se va a venir comprando chapilito y yo, bueno, trae. Ya, eso. Ya, entonces aquí nosotros ya podemos determinar cuánto vale el valor de este ángulo. ¿Cuánto creen más o menos que valdrá? ¿Valdrá más de 90 o menos de 90? Les recuerdo que la suma de todos estos ángulos interiores tiene que darnos 180. Yo aquí ya tengo 90. Es decir, entre este y este tienen que haber 90 más para que se hagan 180. Entonces, dependiendo los lados, aquí puede medir 60 y aquí 30 y se hacen los 90. O si son iguales, puede medir 45, 45, se hacen los 90. ¿Ya? Lo que aquí es que estos ángulos de aquí tienen que medir menos de 90 grados, porque ese es el ángulo mayor. No puede medir 90 porque si no la línea estuviera por acá. Ya, entonces, yo lo que más les sugiero ahora, estimados estudiantes, es que para la próxima clase ya nos aprendamos el seno, el coseno y el tangente. ¿De acuerdo? Sí, Lice. Ya, ahora vamos a trabajar con ustedes mismos, en cambio determinando el seno, coseno y tangente, pero de este ladito de acá, ¿ya? Del lado de aquí, del ángulo que está en C. Ya, ese le vamos a poner que se llama, ¿qué nombre le ponemos? Que se llama teta, ¿ya? A ver, ¿dónde está por aquí un ángulo teta para ponerle? Ya, aquí está.
nosotros vamos a determinar el seno, coseno y la tangente ya no del ángulo de arriba, sino del ángulo de acá abajo, del de aquí. Ya, entonces vamos a decir, seno de este ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Estamos ahí con la regla. Ahora yo tengo que ver cuál es el opuesto de este. En antes vimos el opuesto de este, ahora el opuesto de este. ¿Cuál es el opuesto de este? ¿Cuánto mide? Ya les digo, jóvenes, no se olviden, el opuesto miran al frente. No pueden decir que es 13 porque 13 es la hipotenusa. Tampoco pueden decir 5 porque el 5 es adyacente, está aquí al lado. Entonces el opuesto es lo que está al frente, así digámosle, ¿ya? Cateto opuesto, lo que está al frente. ¿Qué es lo que está al frente de este ángulo? No al lado. Al frente, el 12. El 12. El adyacente. Ya, opuesto, el 12, opuesto. Sobre hipotenusa, que hipotenusa esa no cambia, ya les había dicho, 13. Ahora, el coseno. El coseno de este ángulo, en cambio, es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente? El 5. Ya. 5 sobre hipotenusa, que sigue siendo 13. Y finalmente tenemos la tangente de este ángulo. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto mide? Ya, esa díganme ustedes. ¿A qué sería igual? 3 va 12 centímetros sobre 13 centímetros. Muy bien, ¿verdad? Cateto opuesto 12 sobre, no sobre 13. ¿Sobre cuánto sería? Sobre 5. 5. Eso no es cierto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, porque 13 es la hipotenusa. El adyacente es 5. ¿Ya? Entonces hemos encontrado el seno, coseno y tangente de ambos ángulos. ¿Qué van a hacer ustedes de actividad? Ustedes van a determinar los valores que faltan en cada triángulo. 4 triángulos rectángulos. En vista de que no, puede ser que no contemos para hacerlos girar, así como yo lo hice en la parte de arriba, les he puesto triángulos que ya saben dónde viene el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces aquí ya saben que ese es un cateto, otro cateto, y aquí tienen que hallar la hipotenusa. Ese es un cateto, ese es otro cateto y esa es la hipotenusa. Aquí tienen que hallar un cateto. Ya saben que las dos líneas que forman el triángulo son los catetos, perdón, el ángulo son los catetos. En este caso de aquí tengo un cateto, tengo la hipotenusa, pero no tengo el otro cateto. Y aquí lo mismo, tengo un cateto, tengo la hipotenusa, pero no tengo el cateto. Solo van a aplicar, sí. No les he enviado más. Solo van a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Con las funciones, con las razones trigonométricas nos quedamos para la otra clase.